Lo vi por primera vez, empujando una bicicleta por el pasillo, el casco colgando del manillar y una caja de libros en brazos. Yo acababa de subir las escaleras con una bolsa de naranjas porque el ascensor, fiel a su fama, se había quedado atascado en el tercero. Él sonrió como si todo aquello no pesara nada. ¿Le ayudo?, preguntó, y no esperó respuesta. No tenía esa amabilidad distraída que se gasta por cortesía. Tenía 25, quizá menos, y unos ojos de domingo por la mañana. Yo tenía 62, y un pasado que prefería ordenar en la estantería de arriba, donde ya casi no alcanzo sin taburete. Desde la ventana de mi cocina se ve su balcón. Él cuelga plantas con nombres que me invento: lagrimitas, lengua de gato, selva portátil. Por las noches, toca algo con cuerdas. No sé si es guitarra o tres, pero las notas me cruzan la pared como el olor del café. La segunda vez fue en el rellano, cuando el técnico vino por el ascensor. Él llevaba un tornillo entre los dientes y un boli en la oreja. Me hizo reír sin querer. Ese detalle, tan mínimo, fue una grieta. Soy Nico. El del 5B. Elena. 5A. Esa tarde, tocó a mi puerta como el que llama a un recuerdo. Perdón, ¿usted no tendrá un reproductor de casetes? Levantó una cinta transparente, amarilla en los bordes. Me lo regaló mi padre y quiero digitalizarlo. Yo no tengo con qué. Tengo muchas cosas que el tiempo ya no pide: un sacapuntas de manivela, un abrecartas, 2 relojes de cuerda y, sí, un radiocasete que me acompaña desde que acompañaba canciones. Sentí un rubor absurdo al invitarlo a pasar. Le serví té de hierbas. Escondí con una mano el cuenco astillado que no me había atrevido a tirar. Él miró mi casa con una curiosidad sin juicio, tocó el lomo de mis libros como quien lee sin abrir. La cinta encajó con un clic suave. El motor zumbó y, tras un siseo, la voz estalló en la sala. Era una muchacha leyendo un poema breve, temblando como una hoja nueva. Tardé segundos en comprender que la muchacha era yo. Si alguien escucha esto, decía la voz, guárdese una esquina del mundo para el milagro. Los milagros llegan tarde, pero llegan. Nico me miró, extrañado por la forma en que se me apagaron las manos. ¿La conoce? Tragué como si el té acabara de volverse marea. Es una coincidencia. Esa voz se parece a cómo sonaba el aire, mentí. No sé por qué. Tal vez porque la juventud ajena nos perdona, pero la propia no. Dejamos correr la cinta. Tras el poema, sonó una canción grabada en alguna habitación con persianas bajadas. Alguien rió. Un golpe en la mesa. Otra, ahogado. Y entonces, una frase susurrada como un pacto. Elena, si llegas a oírlo, vuelve al número que fue nuestro. No era ya mi imaginación poniendo mi nombre donde quería. Lo decía claro, con el humo de otra década pegado a las sílabas. Me levanté tan deprisa que el cuenco astillado rodó y se rompió del todo. El radiocasete siguió zumbando, ajeno. Yo, necesito aire, dije, sin aire. Nico detuvo la cinta con 2 dedos. La sala volvió a ser mi sala. En el silencio pudo oírse el ascensor, finalmente libre, subir y bajar como si nada. Iba a preguntarle precisamente por eso, añadió él, sin apartar la vista del casete. Porque aquí, giró la carcasa entre las manos, hay un nombre escrito. No es el mío. Es de antes de que yo naciera. Me tendió la cinta. En la etiqueta, con tinta gastada y letra masculina, se leía, para Elena. 1982. Lo encontré en una caja que dejó mi padre antes de morir, dijo en voz baja. Me pidió que, si algún día conocía a la mujer de la voz, se lo entregara.
Sentí que el pasillo se acortaba, que la puerta era de pronto demasiado pequeña para tanto pasado. Los milagros llegan tarde, pensé, y a veces llegan en forma de muchacho con casco en el manillar y una cinta que suena como un fantasma feliz. ¿Tu padre? Pregunté, con cuidado de no romper otra cosa. ¿Cómo se llamaba? Nico respiró hondo, como quien empuja una verdad grande por una rendija. Julián. Julián Ríos. No tuve que sentarme. La silla vino sola hasta mí. Afuera, alguien cerró un portazo. Una de sus plantas se balanceó en el balcón, como haciendo señales. Julián no era de promesas, murmuré. Era de irse y de volver. Pero nunca volvió. Nico apretó los labios. Parecía querer decir muchas cosas y decir ninguna. Hay más cintas, explicó, casi en secreto. Y una carta sin abrir. Estaba dirigida a usted. El ascensor volvió a detenerse, protestón. En mi edificio, las máquinas también saben suspender el tiempo. Nico sacó del bolsillo un sobre amarillento. Mi nombre, otra vez, en tinta azul. Si prefiere, me voy, dijo inseguro. Solo quería cumplir con él. Yo deslicé el dedo bajo la solapa, pero me detuve. Cerré los ojos. Vi a la joven que yo fui, con el pelo mal recogido y la boca llena de versos, apoyada en una ventana que ya no existe. Y luego vi a Nico, con sus ojos de domingo y el respeto en las manos, sosteniendo mi pasado como si fuera de cristal. No te vayas, pedí. Él sonrió sin darse cuenta. Se sentó al borde del sofá, los codos en las rodillas, como los chicos que esperan una noticia del mundo. Yo rompí el sobre. Antes de leer, levanté la vista. Quise decirle algo ligero, quitar gravedad, culpar a la casualidad. Pero la casualidad había traído demasiadas llaves. Nico, dije, si esto dice lo que creo que dice, nada será igual. Ni para ti ni para mí. La aguja de un reloj de cuerda marcó un segundo que sonó como un disparo. Abrí la carta. Mis ojos reconocieron la letra antes que las palabras. Y entonces, en la primera línea, Julián escribió algo que me cambió la respiración. Perdóname por volver tan tarde. Te busqué en el 5A. Perdóname por volver tan tarde. Te busqué en el 5A. Si esta carta llega, vuelve al número que fue nuestro, 42, calle Olmos. Dejé allí lo que no supe. Leí en silencio, la boca seca. La tinta era de domingo, como los ojos de Nico. Había más. Si no estoy cuando vuelvas, deja una luz en la azotea. La reconoceré, au. Doblé el papel con cuidado, como quien arropa a un niño que ya. La calle Olmos ya no existe, dije, por decir algo. En mi memoria, la habían rebautizado hace. Nico sacó el móvil por costumbre y lo guardó sin encenderlo, como si p. Sé dónde queda, respondió. Pasé por ahí para ir al taller de bicicletas. Si quiere, podemos ir. Su podemos me atravesó. Esa pluralidad recién nacida. Bajamos por las escaleras porque el ascensor, fiel a su drama, suspiró y se quedó entre plantas. En la calle, el aire olía a pan. Nico caminaba medio paso detrás, atento a mis ritmos sin que yo se lo pidiera. En la esquina, un niño nos miró y dijo, «Tu abuela». Nico levantó la mano y, con una sonrisa mínima, corrigió sin palabras. Me dolió y me liberó a la vez. El 42 era ahora una ferretería con toldo verde. La puerta original, de madera, sobrevivía detrás del metal, como un corazón viejo que aún late. Toqué el marco sin querer. La sensación de volver a una escena que el mundo había recogido y vuelto a colocar en otro sitio. Buenas, saludó Nico al dependiente. ¿Sabes si aquí
Antes, ¿había viviendas? Hace mucho, dijo el hombre. Mi madre recuerda alquileres por cuartos. Un patio, una escalera que crujía. ¿Buscan a alguien? Buscamos un ladrillo suelto, respondí, y me escuché ridícula. El dependiente, contra todo pronóstico, asintió. En la pared del patio quedaba uno mal asentado. A veces metían cartas ahí los novios. Mi hermana lo dejó tal cual, por romanticona. Pasen. Atravesamos un pasillo que olía a serrín y a agua quieta. El patio seguía ahí, encogido, con ropa de exposición colgando de cuerdas nuevas. La pared, vieja, ofrecía su mapa de grietas. Nico miró como miran los que arreglan cosas, buscando la pieza que no encaja. Aquí, señaló. ¿Ve? Este respira distinto. Metió los dedos con delicadeza y tiró. El ladrillo salió a regañadientes. Detrás, una bolsita de tela y un cuaderno pequeño, anillado, con cubierta azul. La bolsita sonó a metal. Nico me lo puso todo en las manos como si me entregara un pájaro. El cuaderno olía a tinta que hizo lo que pudo. En la primera página, la letra de Julián. No supe quedarme, así que aprendí a dejar señales. Pasé hojas, dibujos de ventanas, listas de canciones, fechas que ya no me pertenecían. En la mitad, un mapa a mano alzada del edificio. Azotea, esquina sur. Atardecer. Deja una luz. La bolsita guardaba una pequeña linterna de metal, de esas que ya no se fabrican. Tenía un interruptor diminuto, y en el cuerpo, mi nombre grabado con punzón. Parece un tesoro de película, dijo Nico, medio en broma. Lo es, respondí, y se me quebró la risa. De regreso, cargábamos un pasado que pesaba lo justo. El ascensor nos recibió con un gemido, como si sospechara lo que traíamos. En casa, puse la linterna en la mesa. Nico miraba el cuaderno a distancia, como si invadirlo fuera una falta. Mi padre no era un santo, dijo de pronto. Lo digo porque, a veces cuando lo cuento, la gente se pone solemne. Se fue muchas veces. Volvió otras. Nunca supe si se arrepintió del todo. Solo. Se encogió de hombros, solo me enseñó a reparar lo que chirría. Y me habló de una mujer que recitaba poemas como si encendiera lámparas. Pensé en la muchacha de la cinta, en mí. Pensé en la palabra lámpara y su parentesco con milagro. Quise decirle que la edad no son kilómetros recorridos, sino el modo en que miras el paisaje. No dije nada. ¿Y si subimos esta tarde? Preguntó. A la azotea. Dejamos la luz. Aunque él ya no pueda verla. Él o quien tenga que verla, corregí. La azotea de nuestro edificio es una frontera. Media docena de macetas cansadas, antenas que saludan al cielo, una baranda que aprendió a resistir. Apoyé la linterna en la esquina sur. Nico la encendió. El foco era pequeño, casi pudoroso. Se hizo un círculo perfecto sobre la losa. El sol se iba con método. Abajo, la ciudad convertía el ruido en un murmullo reconocible. No esperaba que la tarde nos quedara tan bien, dijo él, con esa insolencia suave de quienes todavía viven de primeras veces. La tarde siempre nos queda, contesté. Somos nosotros los que no nos quedamos. Entonces, desde algún departamento vecino, se cortó la luz. Un zarpazo. El edificio suspiró. El ascensor se detuvo en seco, ofendido. Las ventanas se poblaron de velas. Nuestra linterna, solitaria, se volvió faro. Los vecinos empezaron a subir por curiosidad, atraídos como insectos tranquilos. Alguien dijo, ¡qué bonito! Alguien preguntó quién se casó. Alguien rió. Nico se acercó sin tocarme.
La electricidad de la ciudad ausente nos dejó con la otra, la de las cosas que sí importan. Él buscó mi mano como se busca una palabra que no se quiere olvidar. No la tomó. La rodeó con la suya, sin cerrar. Así, como quien hace una promesa que respira. Hay más cintas, recordó en voz baja. Podríamos escucharlas, ahora que no hay ruido de fondo. Aquí, dije. Bajamos a tientas, guiados por la linterna que llevaba mi nombre. En el living, el radiocasete, con pilas, zumbó. La segunda cinta tenía una pegatina roja. Se oyó el siseo, un carraspeo, una guitarra desafinada. Y la voz de Julián, más cercana que mi propia piel. Si la estás escuchando tú, Elena, llegué tarde. Si la estás escuchando tú, muchacho, te pido algo, quédate donde yo no supe. Ella sabrá cómo. Nico cerró los ojos. Una música tembló entre nosotros. Afuera, el edificio entero respiraba a oscuras. La linterna, en la mesa, seguía dibujando su círculo obstinado. Yo, que había esperado toda una vida a un hombre que no regresó, sentí que la espera acababa de cambiar de dueño. El radiocasete siguió girando hasta tragarse el silencio. Nico lo detuvo, y dejó la mano quieta sobre el botón, como si ahí hubiera un pulso. El muchacho soy yo, dijo al fin, sin grandilocuencia. Y no sé si soy capaz de quedarme como él te pidió. Solo sé que quiero intentarlo. No supe qué contestar. Me salió una verdad simple. Hace años que nadie me dice, quiero intentarlo, sin prometerme nada más. Suena limpio. Tocaron la puerta. Un golpecito tímido, de vecina que trae azúcar. Al abrir, encontré a la señora del 7C, Amalia, la de los geranios obstinados. Perdonen que me meta, apretó un pañuelo con flores. Vi la luz en la azotea, y me acordé. Ese farol, lo encendían en los 80. Un tal Julián me pidió que guardara esto, para la voz del 5, así volvía a brillar. Sacó de su bolso una caja de latón con un gato pintado. Adentro, una llave pequeña con una chapita, trastero 12, y un sobredoblado muchas veces. Reconocí la letra antes de abrirlo. Elena, si la luz se encendió, alguien te acompaña. No le tengas miedo a la aritmética del mundo. Abajo, en el trastero 12, dejé lo que no supe darte sin asustarme. Si quien te acompaña es joven, regálale la palabra paciencia. Si es viejo, regálale la palabra ahora. Yo no supe decir ninguna. No lloré. Aprendí con los años a dejar que el agua encuentre su vaso. Bajamos al sótano con la linterna, Amalia atrás por si acaso. El trastero 12 olía a bicicletas dormidas y a menta vieja. La llave encajó con un clic que me pareció una fecha. Dentro había un baúl de madera. Nico pasó los dedos por las marcas como quien lee en braille una biografía ajena. Levantó la tapa con ese respeto que aprendió, me imagino, de mirar cómo los objetos guardan historias. Había una máquina de escribir, una bufanda amarilla y 3 sobres numerados. En el lomo de la máquina, un golpe, como la cicatriz de una noche en la que alguien dijo demasiado fuerte, me voy. Tomé el sobre 1. Decía, para cuando la linterna vuelva a vivir. Leí en voz alta. Si llegaste aquí, Elena, perdóname el laberinto. Nací cobarde para quedarme y valiente para poner pistas. Si no es a mí a quien miras ahora, míralo a él. Si tiene tus manos temblorosas, aunque sean jóvenes, confía. El amor que llega tarde es puntual a su manera. Nico, detrás de mí, se apoyó contra la pared. Podía sentirlo respirar. Amalia se retiró en puntas de pie, dejándonos con la llave aún tibia en mi bolsillo. Mi padre escribía así cuando se quería, susurró él.
Mejor de lo que hablaba. Todos escribimos mejor cuando no nos miran, respondí. Abrí el sobre 2. Para quien se quede. Era más corto. Muchacho, no heredes mis huidas. Haz lo contrario a lo que hice. Si dudas, quédate. Si te asusta, dilo. Si te aman, no corras. Si ella encendió la luz, enséñale a apagarla sin miedo cuando amanezca. Me reí sin querer, con esa risa que es casi un sollozo. No sé apagar luces, dije. Siempre fui de dejarlas prendidas por si volvía alguien. Entonces me quedo a aprender contigo, contestó él, y fue lo más serio que le escuché decir. El sobre 3 estaba sellado con cera. ¿Para cuando no duela? Dudé un segundo, y lo abrí igual. Adentro, una fotografía Polaroid de la azotea de otro siglo. Yo, con el pelo mal recogido, Julián inventándose una sonrisa, y en la esquina, una linterna como la de ahora, encendida. En el reverso, una flecha dibujada y una palabra, respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Preguntó Nico, como si fuera un acertijo de feria. Supongo que no está en el papel, dije, y me sorprendí de la firmeza en mi voz. Supongo que es lo que hagamos ahora. Subimos a la azotea otra vez. El corte de luz seguía haciendo al edificio más humano. Coloqué la linterna en la esquina sur como mandaba el mapa de Julián. Nico se sentó a mi lado, las piernas colgando del borde, como cuando uno cree que el mundo cabe en las suelas. No quiero que me mires como a un hijo, dijo, mirando al horizonte. Tampoco quiero que te defiendas de mí con la fecha de tu documento. Quiero que me mires como me estás mirando ahora, cuando no te das cuenta. Le habría contestado con un chiste, con un cuidado, se nos cae el vecindario encima, con cualquier puerta falsa. Pero llevaba demasiados años entrando por puertas falsas. Así que lo miré. Y en ese mirar, la edad se volvió un mueble más de la casa, útil, pesado, pero movible entre dos. Te advierto que no sé empezar de nuevo, le dije, sintiendo la bufanda amarilla aún en las manos. Yo no sé terminar, replicó, medio en broma. Entre los dos hacemos una línea. Se nos escapó una complicidad que no sabía que tenía guardada. Bajó un poco la temperatura. La noche, como una sábana limpia, se acomodó. Le pedí su guitarra. Él me la pasó sin palabras. Toqué un acorde torpe, me reí. Él afinó 3 cuerdas con esa paciencia de quien arregla cosas que no están rotas, solo desordenadas. Canté en voz baja el poema de la cinta, mal, con un hilo de voz que se parecía a la de 1982, pero no era. Era la mía de ahora, con arrugas que sonaban. El edificio entero parecía escuchar. En la ventana del 3C, una niña hizo sombras con las manos. Un pájaro, un perro, un corazón torcido. Nuestra linterna, abajo, seguía dibujando su círculo necio. Si mañana quieren hablar, hablamos, dijo Nico. Hoy no te pido nada. Solo quedarme aquí, al lado, hasta que vuelva la luz. Asentí. Apoyé la cabeza en su hombro, como quien prueba una almohada nueva y encuentra la altura justa. Él no se movió. El tiempo, por una vez, hizo lo correcto, no corrió. Entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Lejos, en la terraza de un edificio 2 cuadras más allá, otra luz titiló 3 veces, pausada, como un código que solo entiende el que lo espera. Ni veloz ni tímida. Precisa. Nico se incorporó, la respiración en suspenso. ¿Lo viste? Susurró. Alguien nos está contestando, dije, con un frío dulce cruzándome la espalda. La otra luz volvió a parpadear, 3 destellos. La nuestra, por puro instinto, respondió 2. Y en ese intercambio mudo, supe que el pasado no había terminado de hablar.
La otra luz volvió a parpadear, 3 destellos. La nuestra respondió 2, casi por instinto. Abrí el cuaderno azul por las últimas páginas. Había una lista escrita a lápiz, una caligrafía apurada. 1 igual a espera. 2 igual a estoy. 3 igual a ven. Pañuelo amarillo igual a confianza. Até la bufanda amarilla al pasamanos de la azotea. Al otro lado, una tela igual flameó bajo la noche. La ciudad, a oscuras, nos abrió un pasillo. Bajamos. Caminamos esas 2 cuadras con la linterna en la mano, el corte eléctrico convirtiendo a todos en peatones del mismo siglo. Nico sostenía el codo de mi abrigo sin tocarlo del todo, por si tropezaba con una grieta. El edificio de la otra luz era viejo, con un taller de bicicletas en planta baja que yo había visto 1000 veces sin mirarlo. El portón estaba entornado. Golpeé. Una voz de mujer dijo: si traen la bufanda, suban. Azotea. La escalera olía a goma y a aceite. Subimos. Arriba nos esperaba una mujer de pelo corto y ojos despiertos, unos 50 y muchos, con una linterna gemela en la mano. Soy Lidia, dijo. Me dejó dicho que, si algún día volvía a ver esto, señaló el nudo amarillo, entregara lo que guardé. Me lo pidió hace toda una vida. Nos llevó a una mesa de plástico. Encima, una caja de galletas abollada, una maceta de albahaca y un casete con una pegatina verde. Azotea. Julián venía a arreglarme la bici, explicó. Un día me pidió un favor. Si ves 3 destellos desde el 5 hay un pañuelo amarillo, dale esto a la mujer que hable como lámpara. Yo me reí, pero lo guardé. Miré a Nico. Él apretó la mandíbula al oír el nombre de su padre en presente, como si todavía pudiera entrar por esa puerta con olor a caucho. Gracias, dije, y la palabra me quedó corta. No me den las gracias, Lidia negó con la cabeza. Yo también esperé. Uno no espera solo por quien se fue, espera por sí mismo, para no olvidarse del camino. Nico sostuvo el casete como quien recoge una piedra del río y sabe que es distinta a todas. Lidia nos dio además un sobre sin nombre. Este no lo abrí. Él dijo, para ella y para quien se quede. Dijo así, quien se quede. Y yo entendí que no era él. Nos quedamos un rato allí, los 3, con las linternas apuntando al suelo, como si un círculo de luz pudiera ser una mesa. Desde otra terraza, un vecino lanzó un «gracias por los faros», y Lidia respondió con 3 destellos, como quien saluda en un idioma aprendido de chico. ¿Quiere que escuchemos aquí?, preguntó Nico. No, contesté, segura. Quiero llevar esto a casa. A mí 5A. Bajamos con la caja bajo el brazo. En la calle, aún todo era una penumbra amable. Lidia se despidió con la mano en alto, la bufanda amarilla de su lado haciendo espejo de la nuestra. Volvimos sin hablar. A veces el silencio es una cuerda tendida. En el living, la linterna con mi nombre volvió a su círculo sobre la mesa. Abrí el sobre. Un papel doblado en 4, tinta azul. Si llegaste hasta aquí, es que encendiste la luz. No sé si lo hice bien, casi nunca lo hice, pero al menos aprendí a dejar señales. La última está en la cinta verde. No la escuches sola. No estaba sola. Nico me miraba como si mirara un puerto desconocido desde el que, sin embargo, recordaba un olor. Sea lo que sea, lo escuchamos juntos, dijo. El radiocasete gruñó, antiguo y fiel. Antes de apretar play, Nico habló sin hacerse el valiente. No sé qué te pidió él. Sí sé lo que te pido yo, que me dejes quedarme a tu lado mientras entendemos qué hacer con todo esto. No prometo entender rápido. Prometo quedarme aunque tarde.
Asentí. Me asustaba más la prisa que la quietud. La cinta verde comenzó con el siseo de siempre, un pequeño mar en la sala. Un golpe leve, un micrófono acomodándose. La voz de Julián llegó limpia, más cercana de lo que me habría gustado, y sin embargo, justa. Si estás escuchando esto, Elena, es que volviste a encender la azotea. Y si no estás sola como espero, gracias, muchacho. No pude quedarme y, sin embargo, todo lo que no supe decir empieza aquí. Se me helaron las manos. Nico inclinó la cabeza, como si las palabras cayeran de arriba y él tuviera que recibirlas. Hay una historia que no te conté, siguió la voz. No es sobre mí. Es sobre un lugar al que no volvimos. Si miran desde la azotea hacia el sur, verán una sombra donde antes había una sala. Ahí dejé la prueba de que a veces llegué a tiempo. Pausé la cinta. El corazón me golpeaba como si quisiera salir a comprobarlo ya mismo. ¿La sala? Pregunté, más para mí que para él. ¿Qué sala? Nico señaló el cuaderno. Busca mapas. Él dibujaba cuando le faltaban palabras. Pasé páginas con cuidado. Entre listas y garabatos apareció un croquis de techo. 5A, baranda sur, tanque, sombra. Una flecha y, al lado, la palabra, caja. No vamos a dormir, dije, y sonó como una travesura de niña mayor. Subimos otra vez. La ciudad seguía sin electricidad, pero en la oscuridad aprendemos rutas nuevas. En la esquina sur de la azotea, al borde del tanque, había efectivamente una sombra más densa, un rectángulo apenas más oscuro que el resto. Nos arrodillamos. Nico pasó los dedos por la losa y tocó una hendidura. Aquí respira, murmuró, repitiendo el verbo que había usado horas antes para el ladrillo. Metió la uña, tiró con cuidado. La tapa cedió como si solo llevara un día ahí. Debajo, una caja estrecha de metal envuelta en plástico. La saqué con las manos temblando. En la tapa, grabado a punzón, otra vez mi nombre. Y al lado, estas letras, no abrir antes de ver la otra luz. Miramos al frente. La terraza de Lidia, a 2 cuadras, parpadeó 3 veces, paciente, como quien dice estoy. Nuestra linterna contestó 2. La ciudad, debajo, era un lago negro con algunos peces de vela. Bajamos con la caja. En la mesa, corté el plástico con una tijera. Dentro había una libreta pequeña, una llave diminuta y otra cinta, esta con una pegatina blanca, final. En la libreta, una sola frase. Lo mío fue llegar tarde, lo tuyo, decidir a tiempo. Me reí, o lloré, o ambas. Le di la llave a Nico. Él la sostuvo sin apropiársela. Si esto termina siendo un adiós, dijo, bajito, te acompaño igual. Si es un comienzo, también. No le respondí con grandes frases. Puse la cinta blanca sobre la mesa. El radiocasete, terco, esperaba. La escuchamos, dije. Nico se sentó a mi lado, los hombros apenas tocándose, como un pacto. El blackout seguía. La linterna dibujaba su isla. Puse el dedo sobre el botón y, justo antes de apretarlo, la electricidad volvió, el edificio exhaló, el ascensor se alivió en algún piso, las luces nos lavaron. Nos miramos con una risa incrédula. Apagué todas las lámparas de la casa, una por una, hasta quedarnos solo con la luz pequeña que llevaba mi nombre. Ahora sí, susurré. Y apreté play. La voz de Julián salió nítida, con ese cansancio tierno de quien llega corriendo a una estación vacía. Me fui por miedo, Elena. Miedo a elegir bien y que eso me cambiara. Tenía un hijo en brazos, Nico, y no supe juntar las vidas. Lo quise con todo, como quise tu voz. Hice lo peor,
Posponer. Si escuchas esta cinta es que seguiste los hilos. Te debo una respuesta. No volví porque nunca aprendí a llegar a tiempo. Por eso dejé relojes sin manecillas y luces que otros pudieran encender. Muchacho, gracias por quedarte donde yo no supe. Hazlo por ti, no por mí. Elena, la llave pequeña, abre, lo único que sé dejarte sin culpa. Nos miramos. La llave. La máquina de escribir. Paré la cinta. La carcasa de la máquina tenía un cerrito lateral que nunca había visto. La llave giró con un clic educado. Al abrir, un sobre fino, un carrete de tinta nuevo y una hoja ya colocada en el rodillo. En el centro, una sola palabra, mecanografiada con tinta firme. Ahora. Volví a darle al play. Si llegué tarde, que al menos esto llegue a tiempo. No te pido que me guardes, te pido que te des. Si hay alguien contigo, lean en voz alta lo que van a escribir juntos. Cuando amanezca, apaga la luz sin miedo. Las luces también descansan. La cinta se detuvo con un suspiro. No hubo más. Ni disculpas largas, ni epílogos. Solo el eco de ahora. Nico apoyó dos dedos sobre las teclas, como si fueran las patas de un pájaro. Yo puse los míos encima de los suyos. No sé quién empezó. Tal vez los dos. Escribimos, nos quedamos. Leímos en voz alta, obedientes a un muerto que por fin había sabido callar a tiempo. La tinta, fresca, olió a inicio. No sé cómo se hace, dije. Se hace así, contestó, sin saber y juntos. Nos reímos flojo, como quien intenta una herramienta por primera vez y la encuentra hecha a su mano. La electricidad había vuelto a la ciudad, pero en mi casa las lámparas seguían apagadas. La pequeña linterna con mi nombre reinaba, tranquila sobre su isla. Queda una cosa, recordé. La azotea. Subimos con la hoja en la mano, como si fuera una bandera discreta. La noche se había recogido un poco, y dejaba ver un borde pálido en el este. En la terraza de Lidia, a 2 cuadras, 3 destellos saludaron con paciencia. Contesté con 2. Até nuestra hoja a la baranda, junto a la bufanda amarilla. El papel se movió como un pecho que aprende a respirar. ¿Te preocupa lo que diga la gente? Preguntó Nico, sin miedo, sin desafío. Me preocupó siempre, admití. Pero aprendí que la gente cambia de tema cuando descubre que el amor no le pide permiso. La niña del 3C asomó con su madre. Hizo otra vez sus sombras, un corazón torcido. Amalia del 7C subió con un termo y nos sirvió mate sin preguntar nada, como se sirve el agua a quien llega de un viaje. ¿Y ahora? Dijo Nico. Ahora esperamos que amanezca, respondí. Y apagamos. Nos sentamos en el suelo, espalda a la pared tibia. Él tocó 2 acordes bajito. Yo recité, sin darme cuenta, el poema de la cinta del 82, con la voz de hoy. Guárdate una esquina del mundo para el milagro. Los milagros llegan tarde, pero llegan. Llegaron, susurró él. Llegaron distintos, corregí, y me gustó más. El cielo empezó a deshilacharse por el borde. Lidia alzó su linterna, 3 destellos breves. En la ventana de enfrente, alguien aplaudió como si viera un truco. No era un truco. Era una decisión. Tengo 62, dije, por si aún había una barrera invisible. Tengo 25, contestó, por si hay alguna otra. Me encantas en las 2 cifras. No añadimos garantías que no podíamos sostener. Ninguno prometió para siempre, prometimos mientras seamos valientes. A veces eso dura más. Cuando el sol asomó como una moneda limpia, cogí la linterna con mi nombre. Miré a Nico. Él asintió.
La apagué despacio, con una ternura nueva, como quien tapa a un niño después de una fiesta. Un aplauso pequeño, espontáneo, nació en algún balcón. El edificio respiró su mañana. La palabra, ahora, siguió atada a la baranda, aceptando la luz. Bajamos a casa. En la mesa, la máquina esperaba. Abrí la libreta donde Julián había escrito mapas y disculpas. En la última página con mi letra, puse la fecha y una línea que nos perteneciera. Hoy, en el 5A, empezó la parte que si llegamos a tiempo. Nico, detrás de mí, añadió con su caligrafía torpe, me quedo. Fue un gesto mínimo y total. Nos acercamos como quien se acerca a una ventana para ver si llueve. Nos besamos sin prisa, sin héroes, sin música épica, con la música suficiente. Fue un beso que no pedía perdón a nadie, que no explicaba nada y, al mismo tiempo, lo explicaba todo. En la tarde, Lidia tocó el timbre con una bolsa de semillas y un para la baranda. Amalia dejó flores en un vaso. La niña del 3C pegó en nuestra puerta un dibujo, 2 linternas y entre ellas, una palabra torcida pero clara, hola. Guardé las cintas en una caja. No para olvidar, sino para tener de dónde volver si alguna noche se nos apaga el ánimo. La linterna quedó en la mesa, apagada, como debe estar la luz que ya no hace falta. ¿Y si mañana la prendemos otra vez? Preguntó Nico. Solo si olvidamos el camino, dije. Mientras tanto, aprendamos la casa. Esa noche cenamos tarde, como los que conversan mucho. Hablamos de arreglar el ascensor entre todos, de plantar tomillo en la azotea, de invitar a Lidia y a Amalia a escuchar la cinta verde cuando quieran. Hablamos de su taller y de mis poemas, de cómo las palabras también se afinan. No hicimos planes grandes. Hicimos sitio. Antes de dormir, pasé los dedos por la palabra mecanografiada. Ahora. Parecía recién puesta cada vez que la miraba. En la ventana, el balcón de Nico colgaba su selva portátil. La noche estaba en su sitio. Yo también. Apagué, por costumbre, una luz inexistente. Reí. Desde el pasillo, su voz. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Nico. Fue sencillo. Fue verdadero. Al otro lado de la pared, escuché su guitarra decirnos, muy bajito, que ya no hacía falta ninguna linterna para encontrarnos.